Hombre sufre un accidente y queda en coma, y lo que descubre sobre su esposa al despertar lo deja en shock. Eran las 2:30 de la madrugada y la avenida estaba vacía. Solo se escuchaba el sonido del motor de un carro negro último modelo que iba a toda velocidad, cortando el viento como si trajera prisa por llegar a algún lado. Al volante iba Gerardo Montes, un empresario muy conocido en todo el país, dueño de una cadena de constructoras que movían millones. Aunque por fuera parecía tenerlo todo, por dentro estaba hecho pedazos. Traía el saco tirado en el asiento de atrás, la camisa abierta y la corbata floja. Iba manejando con una mano, mientras con la otra agarraba el celular. No dejaba de ver la pantalla, esperando un mensaje que no llegaba. Tenía los ojos rojos, no por el alcohol, sino por el coraje. Había salido de su casa después de una discusión fuerte con su esposa, Daniela, que le dijo que ya no aguantaba su forma de ser. Le había echado en cara que nunca estaba, que vivía para el trabajo, que siempre llegaba tarde y que ella ya se sentía como una desconocida. Pero lo que a él más le dolió fue que le dijera que no sabía si aún lo quería. Eso lo había dejado helado. Le subió el volumen al estéreo como si la música pudiera apagar todo lo que le dolía por dentro, pero no sirvió de nada. Lo que tenía en la cabeza era más fuerte que cualquier canción. En su mente se repetía una y otra vez la forma en que Daniela lo miró esa noche, con los ojos apagados, como si ya no le importara nada. Él quería pensar que era solo una pelea más, que al día siguiente iban a hablar como siempre y se arreglarían, pero algo en su corazón le decía que esta vez era distinto. Esa mirada no era de enojo, era de alguien que ya se había rendido. Mientras pasaba por un puente elevado, el celular vibró. Gerardo lo tomó de inmediato con la esperanza de ver el nombre de su esposa en la pantalla, pero no era ella. Era una notificación del banco. Otra transferencia hecha desde una cuenta conjunta que solo él y Daniela manejaban. Pero la cantidad era demasiado alta. Frunció el ceño, soltó una mala palabra y desvió la vista del camino solo por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Cuando levantó la vista, ya era tarde. Un tráiler estaba atravesado en medio de la avenida por una falla mecánica. No había señalamientos, no había luces de advertencia. Gerardo alcanzó a frenar, pero no con fuerza suficiente. El carro se fue directo contra el costado del tráiler y el impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose se escuchó como una explosión. Las bolsas de aire saltaron de golpe y el cuerpo de Gerardo se fue hacia adelante, con toda la fuerza del choque. La parte delantera del carro quedó hecha pedazos, y dentro, Gerardo perdió el conocimiento al instante. No se sabe cuántos minutos pasaron, pero alguien llamó a emergencias y una ambulancia llegó rápido. Los paramédicos lo sacaron con cuidado. Pensaban que estaba muerto. Tenía el rostro lleno de sangre, una pierna rota y varias costillas fracturadas. Lo subieron de inmediato a la ambulancia mientras uno de ellos decía que había que correr, que si no lo atendían ya, no la contaba. En el hospital más cercano lo metieron directo a quirófano. Le hicieron estudios, lo operaron de la pierna, lo entubaron. Mientras todo eso pasaba, nadie sabía que Gerardo estaba vivo por dentro, escuchando todo. Su cuerpo no respondía, pero su mente sí. Había quedado en un estado que los doctores no podían explicar bien, como una especie de coma leve, donde a veces los pacientes pueden oír pero no moverse ni hablar. Pasaron 2 días en los que Daniela no apareció. Gerardo pensaba que tal vez no se había enterado del accidente, pero cuando por fin llegó, no fue como él esperaba. No lloró, no se desesperó, no se abalanzó sobre su cama. Entró al cuarto con una mirada rara, como si lo estuviera viendo desde lejos, como si lo que hubiera ahí acostado no fuera su esposo. Se acercó un poco, lo observó en silencio por unos segundos, luego le tomó la mano y dijo muy bajito, casi sin emoción, que esperaba que se recuperara. Eso fue todo. No le habló más. Se dio la vuelta, sacó el celular y se puso a textear mientras salía del cuarto. Gerardo, por dentro, sintió un escalofrío. No podía moverse ni gritar, pero por dentro todo en él gritaba. Algo no estaba bien. Daniela no era así. ¿Dónde estaba la mujer que se desvivía por él, que se quedaba a su lado hasta en los días más pesados?
¿Por qué no se veía ni siquiera preocupada? Esa noche, mientras la enfermera le revisaba los signos vitales, Gerardo abrió un ojo apenas. Fue una milésima de segundo, pero suficiente para entender que podía fingir estar peor de lo que estaba. Nadie se dio cuenta. En ese momento, decidió que iba a esperar. No iba a decir nada. No iba a moverse. Quería saber qué estaba pasando de verdad. Al día siguiente Daniela regresó, pero esta vez no venía sola. Traía a César, su supuesto amigo de la familia, un tipo trajeado, con cara de no romper un plato. Ambos se quedaron un rato parados al pie de la cama. Gerardo los escuchaba, sin poder creer lo que oía. César le decía que pronto todo estaría resuelto, que los papeles ya estaban en camino, y que no habría forma de que nadie sospechara nada. Daniela solo asentía, sin mirarlo. No le tocó la mano, no le habló, no le preguntó nada. Solo dijo que si todo salía bien, en menos de un mes ella ya podría tomar el control de las cuentas y de la empresa. Gerardo sintió que se le helaba la sangre. No entendía todo lo que estaba pasando, pero lo que sí sabía es que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que pensaba. Fingir estar en coma ya no era una prueba. Ahora era su única forma de descubrir la verdad. El hospital tenía una calma rara. En el cuarto 304, el silencio parecía esconder algo. Gerardo seguía acostado, con tubos, aparatos y un zumbido constante que marcaba el ritmo de su corazón. A simple vista, parecía dormido profundo, pero por dentro su mente no dejaba de correr. Era como estar atrapado en su propio cuerpo. No podía moverse, no podía hablar, pero escuchaba todo. Y lo que estaba escuchando no le gustaba nada. La primera enfermera del turno entró a revisar sus signos vitales. Era joven, parecía nueva, pero hablaba mucho, como si pensara que nadie la oía. Mientras tomaba nota en una tablita electrónica, comentó por teléfono que el señor Millonetas seguía igual, que no daba señales de mejora, pero que su esposa ya estaba preguntando por los papeles del seguro. Esa frase se le quedó clavada a Gerardo. ¿Ya estaba viendo eso? ¿Ni una semana llevaba ahí y Daniela ya quería meter papeles? Poco después llegó Daniela, vestida como si fuera a una comida de negocios, no a ver a su esposo en coma. Llevaba un perfume fuerte, tacones, una bolsa cara y las uñas recién hechas. Se paró frente a la cama, lo miró sin emoción, se cruzó de brazos y soltó un suspiro largo. Luego se sentó, sacó su celular y empezó a escribir. Gerardo solo podía ver por el rabillo del ojo cuando ella giraba la pantalla para ocultar lo que hacía. No le hablaba, no le tocaba la frente, no le decía nada. En todo el tiempo que estuvo ahí, apenas se levantó una vez para cerrar la puerta con seguro, como si no quisiera que nadie la escuchara. Entonces ocurrió algo que Gerardo no esperaba. Daniela empezó a hablar, en voz baja, pero lo suficiente para que él la escuchara. Le dijo que esperaba que él no despertara, que si despertaba todo se complicaría. Dijo que lo había intentado, que aguantó años, pero que ya estaba harta, que merecía algo mejor, que César le prometió una vida distinta, lejos de los gritos, del estrés y de las mismas excusas de siempre, que él ya no era el mismo, que era mejor que todo acabara así. Le hablaba como si ya estuviera muerto. Gerardo por dentro se quemaba. Quería gritar, moverse, decirle algo, pero no podía. Lo único que pudo hacer fue apretar la mandíbula con la poca fuerza que le quedaba. A partir de ese momento supo que tenía que seguir el juego, fingir que no sabía nada, que no sentía nada. Porque si Daniela era capaz de decirle eso a su cara, aunque creyera que él no escuchaba, quién sabe qué más sería capaz de hacer. Cuando Daniela se fue, una enfermera que pasaba por el pasillo alcanzó a oír que decía por teléfono que necesitaba una firma, que el poder legal tenía que estar listo antes del viernes. La enfermera entró minutos después y empezó a limpiar la habitación. Mientras barría, habló con otra compañera por un auricular y dijo que la esposa del señor tenía prisa por mover cosas, que ni parecía preocupada. Gerardo ya no tenía dudas. Su esposa no estaba a su lado por amor. Estaba esperando algo grande. Horas más tarde entró un hombre. Era Ramón, el abogado que llevaba años trabajando con Gerardo. Él sí parecía preocupado. Se quedó un rato parado,
viendo a su jefe acostado con tubos y aparatos. Luego se acercó y dijo en voz baja que había cosas que no le cuadraban, que Daniela había pedido acceso a cuentas que siempre fueron privadas, que César, el supuesto amigo de la familia, ahora era quien firmaba correos y tomaba decisiones en nombre de la empresa, que había movimientos raros. Gerardo, sin moverse, sentía cómo se le apretaba el pecho. Ramón dijo que no sabía qué estaba pasando, pero que iba a investigar, que él no iba a dejar solo a Gerardo. Después de eso, se fue. Esa fue la primera vez en días que Gerardo sintió un poco de alivio. Al menos alguien todavía estaba de su lado. Pasó otra noche, larga, oscura. Los sonidos del hospital se volvían más intensos en la madrugada. Unos monitores, unos pasos, alguien que tosía en otro cuarto. Gerardo intentaba descansar, pero su mente no lo dejaba. Pensaba en lo que Daniela había dicho, en lo que Ramón había notado, en los papeles del seguro, en los correos, en las cuentas. Era demasiado. Tenía que hacer algo, pero no podía confiar en cualquiera. La mañana siguiente trajo una sorpresa. Yasmín, su asistente personal de toda la vida, apareció sin avisar. Entró con un café en mano, un cuaderno bajo el brazo y el rostro preocupado. Pensó que él dormía, así que empezó a hablar sola. Le dijo que todo estaba raro, que en la oficina había tensión, que César estaba tomando decisiones, que Daniela entraba a las juntas sin avisar, que empleados de confianza habían sido despedidos sin explicación. Luego bajó la voz y soltó una frase que a Gerardo le hizo dar un vuelco por dentro. Sé que no estás tan mal como dicen. Ojalá puedas escucharme, porque lo que estoy descubriendo es más feo de lo que parece. Gerardo logró mover un dedo. Solo un pequeño temblor. Yasmín se quedó congelada. Se acercó, le habló bajito y él lo volvió a hacer. Esta vez, 2 dedos. Yasmín entendió. No dijo nada más. Se quedó con él un rato, en silencio. Le apretó la mano y se fue sin que nadie la viera. Cuando volvió más tarde, traía una hoja y una pluma. Cerró la puerta con seguro, bajó las persianas y se sentó a su lado. Le habló despacio, directo. Le dijo que si de verdad estaba consciente, que intentara escribir algo, que solo necesitaba una señal. Gerardo, con todo el esfuerzo del mundo, logró cerrar los dedos sobre la pluma. Tardó casi 5 minutos en trazar una palabra. Sigo aquí. Yasmín lo miró con los ojos llenos de lágrimas, no por tristeza, sino por rabia. Y ahí, en ese momento, empezó el juego de verdad. Gerardo sabía que no podía confiar en Daniela, ni en César, ni siquiera en muchos de sus socios, pero Yasmín era distinta. Ella siempre había estado a su lado, en las buenas y en las malas. Siempre había sido leal, y ahora era la única que podía ayudarlo sin levantar sospechas. Le pidió que no dijera nada, que todos siguieran creyendo que él estaba en coma, que necesitaba más tiempo para descubrir la verdad. Yasmín aceptó, pero le advirtió que tenía que moverse rápido, porque los buitres ya estaban dando vueltas, y uno de ellos, el más peligroso, dormía bajo su mismo techo. Esa noche el hospital estaba casi vacío. Era martes, y pasaban de las 11. Afuera llovía fuerte. Las gotas golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. Adentro, todo estaba en silencio. Las luces del pasillo se veían apagadas a medias. Solo quedaban unas tenues encendidas para que las enfermeras pudieran caminar sin tropezarse. En el cuarto 304, Gerardo seguía acostado, igual que siempre, con el cuerpo inmóvil y los ojos cerrados, pero con la mente despierta como nunca. Durante el día Yasmín había vuelto a verlo, y le dejó unas hojas escondidas debajo de la sábana, junto a la pierna. Le había escrito lo que sabía hasta ahora. Movimientos de dinero, la salida de 3 empleados clave, una compra sospechosa a nombre de una empresa nueva que nadie conocía, y una frase que lo dejó helado. Daniela firmó un documento para vender acciones sin que nadie se diera cuenta. No había más detalles, pero bastó eso para que Gerardo sintiera el corazón retumbarle en el pecho. Cuando pensaba que ya nada podía empeorar, algo inesperado ocurrió. La puerta del cuarto se abrió despacio, muy despacio. No era la hora de visitas. Gerardo alcanzó a escuchar el sonido del picaporte, como si alguien estuviera entrando a escondidas. No era una enfermera,
No era ningún doctor, era una figura femenina, con una sudadera gris y gorra negra, mojada por la lluvia. Cerró la puerta con cuidado, luego bajó la persiana de la ventana y se acercó a la cama con pasos firmes. Gerardo sintió cómo se le aceleraba el corazón. Era Yasmín, pero no venía como siempre, ni con papeles, ni con café, ni con voz suave. Venía alterada, nerviosa, como si estuviera a punto de soltar una bomba. Se acercó a la cama, miró a todos lados para asegurarse de que nadie la seguía, y se quedó ahí parada, mirándolo como si no supiera por dónde empezar. Luego le habló, no en voz baja, sino con el tono de alguien que ya no puede guardarse lo que sabe. Le dijo que tenía que contarlo todo, aunque él no pudiera moverse, que necesitaba desahogarse, porque si no hablaba, sentía que se iba a volver loca, que las cosas estaban yendo demasiado lejos. Gerardo no se movió ni un centímetro, pero por dentro estaba en alerta total. Yasmín respiró hondo, se sentó en la silla junto a la cama, sacó su celular y buscó una foto. Se la enseñó como si él pudiera verla. Era de una cámara de seguridad. Se veían dos personas besándose dentro de una oficina, una mujer y un hombre, él de espaldas, ella de frente. Gerardo no necesitó ver la foto. Yasmín dijo el nombre de inmediato: Daniela y César, en su propia oficina, en su empresa, el lugar que él construyó desde cero. Le dijo que la grabación no era nueva, que llevaba tiempo guardándola porque no sabía qué hacer, que pensó en borrarla, pero no pudo, que algo dentro de ella le decía que eso iba a explotar tarde o temprano. Y ahora ahí estaban, con Gerardo inconsciente y su esposa actuando como si nada, mientras el otro tipo jugaba a ser el nuevo jefe. Gerardo sintió un calor extraño en el cuerpo. Era coraje, impotencia, rabia, todo mezclado. Yasmín no paraba de hablar. Le contó que en las últimas semanas Daniela había entrado varias veces a la oficina sin avisar, que hablaba con César a puerta cerrada, que había revisado contratos, movido documentos, cambiado claves, y que nadie decía nada porque todos pensaban que era una orden directa de él, que César ya tenía acceso total a todo. Luego Yasmín se detuvo, bajó la mirada y le confesó algo más. Dijo que hace unos días escuchó una llamada. Daniela hablaba con alguien, no dijo con quién, pero mencionó algo que le hizo frío el corazón. No te preocupes, si Gerardo despierta, tengo cómo callarlo. De una manera u otra, esta vez se queda fuera. Eso fue lo que escuchó, no más, pero fue suficiente para saber que lo que estaba pasando no era un simple engaño, era una traición con todas sus letras. Gerardo seguía sin moverse. No podía, pero una lágrima se le escapó del ojo izquierdo. Yasmín la vio, se quedó helada por un segundo. Luego se acercó más y le dijo en voz muy baja: «Lo sabía. Estás ahí, ¿verdad?» Gerardo hizo un pequeño movimiento con la ceja. Fue leve, pero claro. Yasmín entendió todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le tomó la mano con fuerza. Le dijo que no se preocupara, que ya no estaba solo, que iba a ayudarlo en todo lo que pudiera, pero que tenían que ser inteligentes, que nadie podía saber que él estaba consciente. Le pidió que no hiciera más movimientos, que ella volvería al día siguiente con algo importante. Le iba a traer pruebas, datos, nombres. Quería ir más allá, no solo sacar a Daniela y César de su vida, sino también protegerlo de lo que venía, porque lo que Yasmín ya había notado era que detrás de ellos había alguien más, alguien que movía los hilos, un inversionista nuevo, un nombre desconocido en los correos, una firma que aparecía en los contratos pero que nadie había visto en persona. Algo no cuadraba. Gerardo intentó mover los dedos. Apenas pudo. Yasmín le dijo que no se esforzara. Le dejó una pequeña libreta y una pluma escondida bajo la almohada. Le explicó que cuando se sintiera con fuerzas, que escribiera, que no importaba si eran garabatos. Ella iba a entender. Luego se levantó, le dio un último vistazo y se fue, saliendo por la misma puerta sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Minutos después entró una enfermera. Lo revisó sin notar nada raro. Lo acomodó un poco y salió. Gerardo se quedó solo de nuevo, pero esta vez no con miedo, sino con fuego en el pecho. Lo que había empezado como una sospecha ya era una verdad.
Daniela lo estaba traicionando. César lo estaba usando. Su empresa estaba en peligro. Y ahora había una nueva duda. ¿Quién más estaba metido en ese plan? Esa noche no durmió. Su mente no lo dejó. Por dentro, Gerardo dejó de ser una víctima. Ahora era un jugador más. Y si algo sabía hacer era ganar, aunque fuera desde una cama de hospital. La mañana siguiente amaneció con el cielo nublado. El hospital olía a café recién hecho y desinfectante, como todos los días. Pero en el cuarto 304, el ambiente era distinto, más denso, más pesado. Gerardo tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. No había pegado un solo ojo en toda la noche. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente iba a 1000 por hora. Lo que Yasmín le había contado la noche anterior no lo dejaba tranquilo. En su cabeza todo daba vueltas. El beso en la oficina, los movimientos de dinero, los documentos falsos, las palabras de Daniela en la llamada, el plan para quitarlo del medio. Todo eso se mezclaba con los recuerdos de su matrimonio. Y eso era lo que más dolía. Una parte de él aún quería creer que había una explicación, que quizá Daniela estaba asustada, que César la estaba manipulando, que todo esto era un error. Pero otra parte, la que no podía ignorar lo que había escuchado con sus propios oídos, le gritaba que no, que su esposa ya no lo quería, que lo había traicionado sin miedo, sin culpa, sin remordimiento, que desde hacía tiempo ella ya no estaba con él, aunque siguieran durmiendo en la misma cama. Gerardo trató de buscar en su memoria alguna señal, algo que le hubiera advertido lo que venía. Empezó a recordar los últimos meses, cómo Daniela se pasaba más tiempo en el celular que hablando con él, cómo cancelaba cenas de pareja diciendo que tenía dolor de cabeza, cómo se iba antes de que él despertara y regresaba cuando ya estaba dormido, cómo dejó de preguntarle cómo estaba, cómo se sentía, si necesitaba algo. Pero también recordó las veces que él mismo la ignoró, las veces que llegaba tarde del trabajo sin avisar, las veces que le prometía un viaje y lo cancelaba por juntas, las discusiones por tonterías, las semanas en las que apenas se hablaban. Todo eso se le vino encima como un golpe en el pecho. Tal vez Daniela se cansó, tal vez buscó en otro lado lo que él ya no le daba. Pero, así, planeando quedarse con todo, siendo capaz de verlo acostado en una cama, creyéndolo inconsciente, y aún así querer callarlo si despertaba, esa parte era la que no podía perdonarle. Un ruido en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Era el carrito de limpieza, acompañado por una voz familiar. Era la enfermera Berenice, una mujer de unos 50 años que hablaba mucho, demasiado, como si su lengua no tuviera descanso. Entró al cuarto saludando en voz alta, aunque sabía que el señor Gerardo no respondía. Acomodó las cosas en su lugar, le puso alcohol al dispensador, cambió el suero y empezó a hablar sola. Mientras limpiaba cerca de la ventana, sacó su celular y empezó a hablar por altavoz, sin darse cuenta de que cada palabra era escuchada por alguien que no debía. Le contaba a su hija que esa mujer, la esposa del paciente, le daba mala espina, que el otro día la vio salir del hospital como si nada, riéndose por teléfono, vestida como si fuera a una fiesta, que había enfermos que no recibían visitas en semanas, y aún así sus familiares se veían más preocupados que ella. Luego dijo algo que a Gerardo le clavó un nudo en el estómago. ¿Tú crees que no vi cuando le pidió al doctor que ya no le pusieran tanta medicina? Dijo que para no alargar el sufrimiento. Ay no, a mí me dio miedo, hija. Gerardo no podía creerlo. Daniela había pedido reducir su tratamiento. Decía que era para no alargar el sufrimiento. ¿Sufrimiento de quién? ¿De él o de ella? ¿O era solo otra excusa para sacarlo de en medio más rápido? Berenice salió del cuarto sin notar nada. Solo dejó el cuarto oliendo a cloro y un montón de dudas flotando en el aire. Dudas que quemaban, que picaban por dentro, que hacían que el corazón doliera más que cualquier hueso roto. Al rato llegó Yasmín. Entró rápido con el mismo cuidado de siempre, pero esta vez traía el rostro serio, muy diferente al de otras veces. Se sentó junto a la cama, sacó un folder y lo puso sobre las piernas de Gerardo. Le dijo que encontró algo más, que no sabía si decirle, pero que prefería que él lo supiera todo antes de que fuera tarde. Abrió el folder
y le mostró unas copias. Era un contrato, uno de esos llenos de letras chiquitas que nadie lee, pero que puede cambiarlo todo. Era un poder legal que Daniela había firmado hacía una semana. En él, César aparecía como su representante para tomar decisiones económicas en caso de que Gerardo no pudiera. Y ahí estaba la trampa. En un apartado decía que, por incapacidad prolongada comprobada por un especialista, él quedaba fuera del consejo de administración de su propia empresa. Gerardo sintió que se le venía el mundo encima. No solo estaba siendo traicionado por su esposa, sino que estaban usando su propio accidente para sacarlo del juego. Le querían quitar la empresa, su empresa, lo que había construido con años de esfuerzo, de desvelos, de sacrificios. Todo eso lo querían borrar como si nada. Yasmín le dijo que lo peor era que muchos no sabían, que varios empleados seguían creyendo que todo estaba bien, que César decía que Gerardo estaba en coma profundo, sin posibilidades de despertar, y que Daniela solo estaba cumpliendo su voluntad. Nadie cuestionaba nada, nadie sospechaba, porque en ese hospital, Gerardo solo era un cuerpo acostado, sin voz, sin fuerza. Y eso era justo lo que sus enemigos querían que todos pensaran. Gerardo apretó los dedos. Todavía le costaba trabajo, pero lo logró. Yasmín le tomó la mano y le dijo que no estaba solo, que ya había hablado con alguien más. Un médico de confianza, un viejo amigo de Gerardo, que podía ayudar a sacarlo de ahí sin levantar sospechas. Pero necesitaban tiempo. Unos días más. Solo eso. Gerardo asintió apenas, moviendo la cabeza de lado a lado con esfuerzo. Era su forma de decir que sí, que aceptaba, que estaba listo para el siguiente paso, porque por dentro, el miedo ya no lo dominaba. Ahora lo que tenía era rabia, y con esa rabia pensaba levantarse, aunque fuera arrastrándose, para recuperar lo que era suyo, porque en ese cuarto, entre pastillas, máquinas y traiciones, ya no había lugar para dudas, solo para decisiones. Desde la cama del cuarto 304, Gerardo ya no solo fingía estar dormido, ahora estaba atento a todo, cada paso, cada palabra, cada suspiro que se escuchaba en el hospital lo analizaba como si fuera una pista. Aprendió a detectar quién entraba por el sonido de los zapatos, a qué hora cambiaban de turno, cuántas veces al día pasaban los doctores, y cuál de todos era el que solo venía a tomarse el café. El hospital ya no era solo un lugar donde se recuperaba, era su campo de batalla, y su mejor arma era que todos pensaran que no podía oírlos. Esa tarde, el silencio fue interrumpido por una voz que Gerardo conocía demasiado bien. Era César. Estaba justo afuera del cuarto, hablando con una enfermera. Se reía, como si todo estuviera perfecto. La voz de la enfermera se escuchaba nerviosa. Él le decía que no se preocupara, que pronto todo iba a resolverse, que la señora Daniela ya tenía todo bajo control. Luego entró, sin tocar, como si la habitación le perteneciera. Gerardo no movió ni un músculo, pero cada palabra que salía de César se le clavaba como una espina. El tipo caminó hasta el fondo, se paró frente a la cama y soltó un comentario como si estuviera hablando con una planta. Le dijo que todo iba bien, que los papeles estaban casi listos, que Daniela ya había convencido al doctor de firmar un informe que lo declaraba incapaz. «No te preocupes, compadre», dijo con sarcasmo. «Ya casi puedes descansar para siempre». Luego soltó una risa baja, como si hubiera contado un chiste privado. Gerardo sintió que se le revolvía el estómago. Después de unos minutos, César sacó el celular y marcó. Puso el altavoz. No se dio cuenta de que todo se escuchaba. Daniela contestó. Se saludaron con esa confianza que solo tienen los que ya cruzaron la línea hace mucho. Él le dijo que ya había visto al muñequito, que seguía igual, que era cuestión de tiempo, que la cuenta suiza ya estaba activa y que, en cuanto firmaran los últimos papeles, podían desaparecer de todo. Daniela le dijo que no aguantaba más fingir, que ya quería terminar con esa farsa, que Gerardo siempre fue un estorbo, un hombre duro, controlador, y que ahora por fin iba a tener lo que merecía, que se quedaría con lo suyo, y con lo de él también. Luego soltó una risa que a Gerardo se le quedó grabada. Era la risa de alguien que ya no sentía nada por él. César cortó la llamada y se fue,
sin mirar atrás. Gerardo se quedó inmóvil como siempre, pero su corazón palpitaba con más fuerza que nunca. La rabia lo hacía sentir vivo. Cada frase que había escuchado era una puñalada más, pero también un impulso para no rendirse. Ahora tenía claro que Daniela no estaba jugando. Ya no era una traición común. Era algo planeado con calma, con detalles, con malicia. Y lo peor, en su propia casa, en su propia empresa, con gente que él mismo había metido a su vida. Unas horas después llegó Yasmín. Traía una mochila al hombro como si viniera de un día normal de trabajo, pero en la cara traía otra cosa. Se notaba que venía preocupada, con el ceño fruncido y los ojos atentos a todo. Apenas entró, cerró la puerta con cuidado y sacó de la mochila una pequeña libreta. Se la enseñó a Gerardo. Era suya, escrita a mano, con todo lo que había visto, oído y descubierto. Nombres, fechas, movimientos de dinero. Todo apuntaba a una sola cosa. Daniela no estaba sola. César era el cómplice principal, pero había más. Gente de dentro. Le dijo que tenía una idea, que había metido una cámara escondida en una de las oficinas de la empresa, que necesitaban pruebas claras, imágenes, grabaciones, que con eso podían armar una denuncia si era necesario, pero que primero, él tenía que salir del hospital. Gerardo movió apenas la cabeza. Quería hacerlo ya. No aguantaba más estar acostado, fingiendo, pero Yasmín le explicó que aún no era el momento, que si se adelantaban, los podían descubrir, que ella estaba preparando todo con el doctor Mauro, un viejo amigo de Gerardo que ya estaba enterado de la situación. Mauro trabajaba en otra clínica y estaba dispuesto a recibirlo ahí sin levantar sospechas. Solo necesitaban que se aprobara el traslado. En ese instante, alguien tocó la puerta. Era Daniela. Yasmín alcanzó a guardar la libreta y se hizo a un lado, como si solo hubiera ido a dejarle unas cosas. Daniela entró con su cara de siempre, esa que mostraba preocupación frente a los demás, pero que Gerardo ya sabía que era puro teatro. Saludó a Yasmín con frialdad, luego se acercó a la cama y le acarició el rostro con la misma mano con la que había firmado papeles para dejarlo fuera de su vida. Le dijo, en voz baja, que esperaba que pronto descansara, que ya no merecía sufrir más, que todo estaba listo para que él se fuera en paz. Yasmín fingió que atendía su celular, pero no podía creer lo que estaba oyendo. Daniela estaba diciéndole adiós a su marido como si estuviera firmando su sentencia. Luego le pidió a Yasmín que saliera del cuarto. Ella obedeció, pero se quedó cerca, detrás de la puerta, escuchando. Daniela se sentó junto a Gerardo y le dijo, como si hablara con una estatua, que si por alguna razón despertaba, le convenía fingir que no sabía nada, porque había cosas que no quería que salieran a la luz. Gerardo no reaccionó, no podía, pero su respiración se agitó. Daniela no lo notó. Después de eso, ella se fue. Cerró la puerta despacio, como si de verdad le doliera. Yasmín entró de nuevo con cara de furia contenida. Se acercó y le dijo que ya no podían esperar más, que en 2 días harían el traslado, que ya habló con Mauro y que todo estaba listo, que él tenía que estar preparado para dar el siguiente paso, porque una cosa era clara, si Daniela estaba dispuesta a todo, ellos también tenían que estarlo. Esa noche, mientras el hospital dormía, Gerardo decidió que ya no iba a espiar, ahora iba a atacar, desde la cama, sí, pero con la mente despierta, y el corazón lleno de una sola idea, no dejar que le quitaran lo que era suyo. Los días pasaban lentos, pero cada uno traía más sorpresas que el anterior. Gerardo seguía ahí, en esa cama que ya se le había vuelto parte del cuerpo, pero su mente no paraba. Ya no era solo sobrevivir, ahora era planear, y en ese plan, cada palabra, cada gesto y cada visita tenía un nuevo peso. Cualquier cosa podía ser una señal o una amenaza. Era jueves por la mañana cuando Yasmín llegó al hospital con una mirada más seria de lo normal. No traía café, ni documentos, ni su bolso habitual. Solo cargaba una carpeta negra que sostenía como si tuviera oro adentro. Entró al cuarto, cerró la puerta con seguro y fue directo al grano. Se sentó a un lado de la cama, sacó la carpeta y la abrió con cuidado. Dentro había copias de correos, registros de transferencias,
autorizaciones de movimientos y hasta una lista de llamadas. Todo apuntaba a una misma cosa. Daniela ya estaba moviendo partes de la fortuna de Gerardo a una cuenta en el extranjero. La cuenta estaba a nombre de una empresa de fachada, creada apenas hacía 3 meses en Panamá. Pero lo más fuerte no era eso. Era quien aparecía como representante legal de esa empresa, César Ramírez. Gerardo apretó la mandíbula. Ya no le sorprendía nada, pero eso le dio un golpe distinto. Ese hombre no solo se metió en su empresa y en su cama, también quería borrar su nombre de todo, de su vida, de sus cuentas, de su historia. Yasmín le dijo que todo estaba siendo hecho con mucho cuidado, sin dejar rastros obvios, pero que ella había logrado meter a un conocido en la financiera que manejaba el papeleo. Fue así como se enteró. Además de los documentos, traía una noticia aún más difícil de digerir. Daniela había citado a un notario para el sábado por la mañana. La razón: firmar la transferencia del 35% de las acciones que pertenecían a Gerardo. En los papeles, él aparecía como incapacitado permanente, y la firma sería hecha en su nombre por su esposa, como apoderada legal. Ese era el límite. Gerardo sintió como si algo dentro de él hiciera clic. Ya no era dolor, era coraje puro. Ese 35% era su fuerza mayor dentro de la empresa. Era lo que lo hacía intocable. Si lo perdía, perdía el control. Y si perdía el control, perdía todo. Yasmín se acercó más. Le dijo que no podían esperar más, que tenían que sacarlo del hospital esa misma noche. El doctor Mauro ya había preparado todo: una ambulancia privada, un traslado fingido por razones personales y una habitación secreta en su clínica, lejos de los ojos de Daniela y César. Gerardo apenas pudo mover los dedos, pero fue suficiente para decir que sí. Ya no había vuelta atrás. A las 8 de la noche, mientras el hospital se preparaba para el cambio de turno, Yasmín regresó. Venía con el doctor Mauro. Todo estaba listo. Lo desconectaron con mucho cuidado. Le pusieron un vendaje falso en el rostro, como si se tratara de un procedimiento especial, y lo subieron a la ambulancia sin que nadie hiciera preguntas. El traslado fue silencioso, rápido y limpio. En la clínica de Mauro, lo instalaron en un cuarto pequeño pero cómodo. No había cámaras, no había enfermeros curiosos, no había visitas. Solo él, Yasmín y el doctor. Era la primera vez que Gerardo respiraba sin tener miedo desde que despertó del accidente. Durante la madrugada, Mauro revisó todo su estado físico. La pierna estaba sanando mejor de lo esperado. Las costillas, aunque aún le dolían, ya no eran un problema. Lo que más le preocupaba era la falta de movimiento. Había estado demasiado tiempo sin moverse, fingiendo estar inconsciente. Necesitaría terapia, pero no era imposible. El doctor le dijo sin rodeos que si él tenía la cabeza fuerte, podía volver a caminar en semanas. Y Gerardo la tenía, más fuerte que nunca. Pero esa noche no terminó tranquila. A las 3 de la madrugada, Yasmín recibió una llamada desde su celular personal. No era común a esa hora. Contestó con miedo. Era una enfermera del hospital donde Gerardo había estado internado. Le dijo que Daniela había llegado de sorpresa, llorando, gritando que necesitaba ver a su esposo, que sentía que algo andaba mal, que cuando entró al cuarto y vio que no estaba, armó un escándalo. Dijo que cómo era posible que lo hubieran movido sin su permiso, que iba a demandar a todos. Pero lo más importante fue lo último que dijo: si él desapareció, es porque alguien lo ayudó. Y voy a descubrir quién. Gerardo escuchó todo desde la cama, con los ojos abiertos. La voz de Yasmín temblaba mientras le contaba. Pero él no. Él ya estaba en otra frecuencia. Ya no era el hombre herido. Ahora era el hombre que tenía una meta: detenerlos antes de que firmaran ese poder el sábado. Le pidió a Yasmín que consiguiera una silla de ruedas, que hablara con Mauro para que empezaran la terapia lo antes posible. Quería estar listo, ya no solo para defenderse, sino para enfrentarlos cara a cara. Yasmín le prometió que lo haría, que no importaba lo que costara, pero también le dijo algo más, que debía tener cuidado, porque si Daniela reaccionaba así al no encontrarlo, era porque empezaba a sospechar que las cosas no estaban saliendo como quería.
Y una persona desesperada puede ser más peligrosa que una persona malvada. Esa noche Gerardo no durmió. Solo pensaba en dos cosas: el poder legal que iban a firmar el sábado, y lo que Daniela haría si se enteraba de que él estaba consciente desde hace días, porque ahora sabía que ella era capaz de todo. Y lo peor, que lo haría sin temblarle la mano. El primer día fuera del hospital fue duro. Gerardo, aunque aliviado de haber escapado del lugar donde fingió tanto tiempo, seguía débil. No podía caminar por sí solo. Tenía el cuerpo adolorido y los músculos casi dormidos por tantas semanas sin moverse. Aún así, se negaba a quedarse acostado. Ya no podía perder ni un minuto, porque si Daniela y César firmaban ese poder, no solo le quitaban sus acciones, lo sacaban por completo de su propia vida. Y eso no lo iba a permitir. Yasmín había hecho un buen trabajo. El cuarto donde lo tenían en la clínica del Dr. Mauro era discreto, sin nombre en la puerta ni registros oficiales. El equipo era el mínimo necesario, pero tenía lo suficiente para que empezara a recuperar fuerza. Esa misma mañana, Mauro lo obligó a sentarse en la cama por primera vez en semanas. Fue doloroso. Le sudaban las manos, le temblaban los brazos y le dolía hasta el alma, pero lo logró. Con la ayuda de Yasmín se mantuvo sentado más de media hora. Ella le secaba el sudor, lo animaba, le decía que no bajara la cabeza. A media tarde, ya estaba sentado en una silla de ruedas. Aunque se sentía frustrado, débil y rabioso, también sentía otra cosa. Estaba de regreso, vivo, consciente, decidido. Ese mismo día, Gerardo le pidió a Yasmín una laptop. Le temblaban los dedos, pero aún podía escribir. Necesitaba comunicarse con Ramón, su verdadero abogado, el de toda la vida. Ese hombre no sabía lo que estaba pasando. Desde el accidente, Daniela lo había alejado poco a poco de todo, con la excusa de que él ya no podía tomar decisiones. Gerardo redactó un correo con palabras precisas, directas y con una clave secreta que solo Ramón entendería. Le pidió que lo leyera con atención y que no respondiera de inmediato, que no hiciera llamadas, que no dijera nada, y sobre todo, que se reunieran al día siguiente en persona, en un lugar seguro. Después de enviar ese mensaje, Yasmín le confesó algo que tenía guardado. En la empresa ya había rumores. César estaba despidiendo gente. No lo hacía directamente, usaba a otros, pero todos sabían que venían órdenes de él. Muchos empleados fieles a Gerardo habían sido sacados sin explicación, y lo peor era que ya se estaba hablando de vender una parte de la empresa a un grupo extranjero. Era una jugada sucia, aprovecharse del vacío de poder para meter capital nuevo, sin rendir cuentas a nadie. Gerardo tragó saliva con fuerza. Esa era su mayor pesadilla, ver cómo lo borraban de todo lo que había construido. Pero también ahí le llegó la idea. Si los dos estaban moviéndose rápido, ellos también lo harían. Ya no se trataba de aguantar, se trataba de atacar. Así nació el plan secreto. Primero, contactar al ingeniero Navarrete, un viejo socio que conocía la empresa desde el inicio. Gerardo confiaba en él más que en nadie del consejo. Le pidió a Yasmín que le entregara una nota escrita a mano, con una frase que solo Navarrete y él conocían. Si respondía bien, eso significaba que seguía de su lado. Segundo, revisar los accesos digitales. Aunque Gerardo estaba fuera del sistema, aún tenía una cuenta antigua que usaba para pruebas internas. Le pidió a Yasmín que entrara desde una IP externa para no levantar sospechas. Desde ahí, logró ver correos recientes, órdenes de compra, correos enviados desde la cuenta de Daniela. Y ahí encontró algo que lo dejó sin aliento. Daniela había ordenado mover fondos a una cuenta con su apellido de soltera, usando su antigua firma escaneada. Era una jugada directa para desaparecer el dinero si algo salía mal. Tercero, grabar pruebas. Con la ayuda del Dr. Mauro, instalaron un par de cámaras pequeñas en el cuarto. Gerardo grabó un video corto, donde explicaba que estaba vivo, consciente, y que había fingido estar en coma por seguridad. No dijo todo, pero dejó claro que había una traición en curso. Ese video sería su seguro, en caso de que algo saliera mal. A las 9 de la noche, Ramón respondió el mensaje.
Solo una línea. Entendido. Mañana a las 11, solo yo. Era la señal de que el abogado había comprendido todo. Gerardo le pidió a Yasmín que lo llevara a ese encuentro, aún en silla de ruedas, aún con dolor, pero ya no quería que nadie más hablara por él. Antes de dormir, Yasmín le preguntó algo que llevaba días aguantándose. ¿Por qué fingiste el coma, Gerardo? ¿Por qué no te mostraste desde el principio? Él la miró fijamente. Le costó trabajo hablar, pero lo hizo. Su voz era ronca pero clara. Dijo, ¿por qué necesitaba saber si lo que sentía era cierto? Y sí, lo era. Me estaban matando sin disparar una sola bala. Yasmín solo asintió. No dijo nada, pero en sus ojos había respeto. No compasión, respeto. Esa noche, antes de acostarse, Gerardo volvió a ver el video que grabó. Observó su rostro cansado, con ojeras, sin la fuerza de antes, pero también notó algo distinto en sí mismo. Ya no era el mismo empresario confiado que creía tener todo bajo control. Ahora era un hombre traicionado que estaba dispuesto a luchar por lo que era suyo, aunque fuera desde cero, aunque tuviera que enfrentarse a su propia esposa, aunque le costara todo, porque había algo que ya no iba a permitir, que lo trataran como un muerto en vida, y si alguien iba a cerrar ese capítulo, sería a él, con sus propias manos. El siguiente día empezó antes del amanecer. Gerardo apenas había dormido. Su cuerpo estaba agotado, pero su cabeza no dejaba de trabajar. El dolor en las piernas ya no era tan intenso, aunque aún necesitaba la silla de ruedas para moverse. Pero lo que lo mantenía en pie, lo que lo obligaba a seguir, era la reunión que tendría en unas horas con Ramón, su abogado de toda la vida. Por fin iba a hablar. Por fin iba a poner en marcha todo lo que había estado preparando en secreto. Yasmín lo ayudó a prepararse. Lo vistió con ropa sencilla, cómoda, pero sin bata de hospital. Gerardo ya no quería parecer un paciente. Quería recuperar su lugar. Mauro, el doctor, lo revisó rápido y le dio el visto bueno para salir. Era solo una hora, dijo, pero bastaba con que regresara sin hacer movimientos bruscos. Gerardo le prometió que volvería entero, aunque por dentro sabía que esa salida iba a cambiarlo todo. La reunión fue en un café alejado de todo, al sur de la ciudad. Nada lujoso, nada que llamara la atención. Ramón ya lo esperaba en una mesa del fondo. Cuando lo vio entrar, empujado por Yasmín, se levantó como si estuviera viendo un fantasma. Se le puso la cara blanca y se quedó sin palabras. Gerardo no dijo nada al principio, solo levantó una mano. Le pidió que se sentara y que escuchara. Luego, con una voz aún débil pero firme, le contó todo: el accidente, la decisión de fingir el coma, las visitas de Daniela, la traición, la cuenta secreta, la venta de acciones, el poder legal, todo. Ramón no parpadeaba, no podía creer lo que estaba oyendo. Cuando Gerardo terminó, solo pudo decir una cosa: te lo juro, yo no sabía nada. Y Gerardo le creyó, porque Ramón había estado con él desde que comenzó su empresa, porque había compartido más de una derrota con él, porque lo conocía, y porque cuando le preguntó por César, su reacción fue sincera. Ese tipo nunca me dio buena espina, nunca, pero Daniela insistía en que era solo un amigo de la familia. Yo pensé que estaba ayudando. Entonces Ramón sacó un sobre. Dijo que llevaba semanas sin saber cómo mostrarlo. Era una carta enviada desde una dirección falsa, sin remitente, que llegó a su despacho una semana después del accidente. La carta decía algo que dejó helado a Gerardo. No todo lo que ves es lo que parece, y tu caída no fue un accidente. Gerardo lo leyó 3 veces. Le ardían los ojos. Lo primero que pensó fue en César, pero después algo le hizo ruido. Si César quería quitarle todo, ¿por qué habría de advertirle? Esa carta venía de alguien más, alguien que sabía más de lo que aparentaba, alguien que estaba viendo el juego desde lejos. Entonces Yasmín soltó una bomba. Le dijo a Gerardo que revisando los archivos digitales de la empresa, encontró correos con un remitente extraño. Firmaba como EM y aparecía en las decisiones más importantes de los últimos meses. No estaba en la nómina, no tenía cargo, pero daba instrucciones. Daniela y César la seguían. Lo trataban con respeto, como si fuera el verdadero jefe detrás del telón. Nadie sabía quién era.
Solo tenía un correo cifrado y se comunicaba por medio de claves. Ramón frunció el ceño. Dijo que ese tipo de correos solo se usaban en temas turbios, y que si alguien estaba dando órdenes desde las sombras, era porque tenía algo grande entre manos. Gerardo apretó los dientes. Lo que empezó como una traición de pareja, ahora olía a algo más sucio, más oscuro. Ahí decidieron el siguiente paso. Ramón revisaría todos los movimientos legales de la empresa desde los últimos 6 meses. Buscaría contratos, transferencias, licencias, cualquier cosa firmada sin la autorización directa de Gerardo. Por su lado, Yasmín iba a seguir escarbando en la parte interna. Correos, cámaras, grabaciones. Iban a buscar la identidad de ese tal EM, costara lo que costara. Antes de despedirse, Ramón le entregó una llave USB. Dijo que contenía un respaldo de todos los archivos originales del sistema de la empresa. Justo antes de que César empezara a hacer cambios, le dijo que no la conectara a ninguna red, que la guardara como oro. Gerardo la tomó con cuidado. Esa pequeña memoria podía ser su arma más fuerte. Al volver a la clínica, ya entrada la tarde, Gerardo no dijo mucho. Estaba procesando todo. Se sentía traicionado, pero también amenazado. No era solo César, no era solo Daniela, había alguien más. Un enemigo que no daba la cara. Un enemigo disfrazado que podía estar dentro de su empresa. O peor, dentro de su círculo cercano. Y lo que más le dolía era pensar que quizás esa persona lo conocía demasiado bien. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la clínica, Gerardo miraba al techo con los ojos abiertos. Repasaba una y otra vez cada rostro, cada voz, cada reunión que tuvo en los últimos meses antes del accidente. Buscaba gestos raros, comentarios extraños, cualquier cosa que hubiera pasado por alto, pero no había nada claro, solo sospechas, solo ese nombre raro, EM, una sombra con poder, una pieza más en un rompecabezas que se estaba armando muy rápido. Y lo peor era que no sabía cuánto tiempo le quedaba, porque el sábado estaba cada vez más cerca. Y si Daniel afirmaba ese poder, todo lo que hiciera después sería como gritar desde una cueva. Nadie lo escucharía, nadie le creería. Por eso, ahora más que nunca, tenía que moverse rápido. El juego ya no era entre 3 personas, era mucho más grande. Y Gerardo lo sabía. Ya no estaba peleando solo por su empresa, estaba peleando por su vida. La madrugada del viernes llegó con un aire raro. La ciudad dormía, pero en la clínica del doctor Mauro nadie cerraba los ojos. Las luces estaban apagadas, los pasillos vacíos y el silencio era tan espeso que se podía sentir. Yasmín iba de un lado a otro, revisando su reloj, el celular, la ventana. Todo tenía que salir perfecto. No podían cometer errores. No a estas alturas. Gerardo estaba sentado en su silla de ruedas, más despierto que nunca. Llevaba ropa deportiva, un gorro oscuro, y en los brazos una manta vieja que lo cubría del frío y también de las miradas. Había practicado todo el día con una andadera, con ayuda del doctor Mauro. Aunque se cansaba rápido, ya podía mantenerse de pie unos segundos sin caerse. Aún así, no era momento para probar fuerzas. Tenía que salir de ahí sin levantar sospechas. El plan era simple, pero arriesgado. La clínica tenía una salida trasera por donde entraban las ambulancias. No tenía cámaras, no tenía guardias. Mauro conseguiría una ambulancia vieja, sin logos, solo con lo necesario para sacarlo de ahí como si fuera un traslado de rutina. Yasmín ya había hablado con una amiga de ella, Paola, que se haría pasar por enfermera. Era de confianza. Solo iban a ser ellos 4, Yasmín, Mauro, Paola y Gerardo. Nadie más sabía lo que estaba por pasar. A las 3:27 de la madrugada, el plan se puso en marcha. Paola llegó manejando la ambulancia, con la cara seria y los nervios en el cuello. Mauro abrió la puerta trasera y Yasmín empujó la silla de ruedas con cuidado. Gerardo no hablaba, solo observaba, con los dientes apretados. El frío de la madrugada se le metía por la ropa, pero no decía nada. Su mente estaba concentrada. Sabía que esta salida no era un escape, era una entrada directa al campo de batalla. Lo subieron a la ambulancia, lo cubrieron con una sábana blanca y cerraron la puerta. Nadie los vio, nadie preguntó.
La ciudad seguía dormida. Durante el camino, Yasmín le explicó todo otra vez por si algo fallaba. El nuevo lugar no era una clínica ni un hotel, era una casa antigua, propiedad de Mauro, que usaba para descansar los fines de semana. Estaba a las afueras de la ciudad, en una zona donde no llegaba nadie sin invitación. Era el escondite perfecto. Lo habían limpiado, acomodado y preparado para que Gerardo pudiera quedarse unos días ahí sin ser descubierto. La casa estaba rodeada de árboles, sin vecinos cerca, con muros altos y una reja oxidada. Desde afuera parecía abandonada, pero por dentro tenía lo necesario: una cama firme, una silla de ruedas, una pequeña cocina, un baño limpio y 2 habitaciones. En una estaría Gerardo, en la otra, Yasmín. Paola se quedaría solo esa noche para asegurarse de que todo saliera bien. Mauro regresaría por la mañana. Cuando llegaron, Gerardo bajó por su cuenta. Le costó, pero no pidió ayuda. Quería sentir el piso bajo sus pies, aunque fuera un rato. Yasmín le abrió la puerta y él entró despacio, respirando el aire húmedo de la madrugada, sintiendo que por fin estaba fuera de cualquier hospital, de cualquier habitación llena de aparatos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre, pero no se dejó llevar por la emoción. Sabía que todavía no había ganado nada. Lo difícil apenas empezaba. Ya adentro, Yasmín le mostró un pequeño escritorio con una laptop sin conexión a internet. Mauro la había preparado especialmente para que Gerardo pudiera ver los documentos, videos y pruebas que habían reunido hasta el momento sin poner en riesgo la información. Ahí mismo tenía la USB que Ramón le había entregado días antes. Todo estaba guardado con claves. Empezaron a revisar, y lo que encontraron solo confirmó que la fuga había sido justo a tiempo. Había un documento con fecha del sábado por la mañana, una junta extraordinaria donde César y Daniela presentarían la supuesta incapacidad total e irreversible de Gerardo, firmada por un especialista que ni siquiera existía en los registros del hospital. Con eso, declararían su salida oficial del consejo directivo y presentarían un nuevo plan de reestructuración que incluía vender parte de la empresa a un grupo extranjero con base en Miami. En pocas palabras, iban a desaparecer todo lo que él había construido. Gerardo no dijo nada por varios minutos. Solo miraba la pantalla con los ojos rojos y la respiración pesada. Luego preguntó, ¿y nadie los está deteniendo? Yasmín bajó la mirada. Le dijo que muchos empleados no sabían qué estaba pasando, y los que sospechaban tenían miedo. César tenía gente comprada dentro. Daniela actuaba como si fuera la esposa dolida que solo quiere proteger el legado de su esposo. Nadie quería enfrentarlos. Entonces Gerardo lo decidió. Iba a detenerlos él mismo. Le pidió a Yasmín que preparara todo para grabar otro video, pero ahora uno completo, sin cortes, sin vueltas. Iba a contar toda la verdad, paso por paso, desde el accidente hasta ese momento. Iba a hablarle directo a la cámara, con nombre y apellido, sin miedo. Yasmín preparó el celular, lo puso en un pequeño tripié, le arregló un poco la ropa y se sentó frente a él para hacer la grabación. Gerardo respiró hondo, cerró los ojos por unos segundos. Luego los abrió y comenzó a hablar. Su voz era firme, más fuerte de lo que cualquiera esperaría. Miró directo al lente, sin titubear. Dijo su nombre completo, explicó el accidente, aclaró que había fingido el coma por miedo, por intuición, porque sabía que algo no estaba bien. Luego reveló los movimientos ilegales, los planes de César, las cuentas en el extranjero, la venta de la empresa, el poder firmado con engaños. Dijo que tenía pruebas, que todo estaba documentado y que en pocas horas más iba a presentarse ante la prensa, el consejo de la empresa y las autoridades. El video duró 9 minutos. Cuando terminó, Yasmín estaba en shock. Era la primera vez que lo veía tan decidido, tan directo, tan dispuesto a llegar hasta el fondo. Le preguntó si estaba seguro de hacer eso. Gerardo solo respondió, si me van a borrar, que me borren de frente. Pero no me voy sin pelear. Afuera, la madrugada empezaba a desvanecerse. El cielo ya no era negro, sino gris claro. Pronto amanecería. Dentro de esa casa, con olor a humedad y pasado,
Gerardo acababa de marcar el inicio del final, porque ahora que había escapado, no pensaba volver a esconderse. El viernes amaneció con un aire distinto, no solo por el cielo nublado o el frío temprano que se metía entre los árboles. Era esa sensación de que algo estaba por estallar. En la casa escondida donde Gerardo se refugiaba, el ambiente se sentía tenso. Ni Yasmín ni él habían dormido más de 2 horas. Estaban despiertos desde antes de que saliera el sol, preparando cada movimiento. Porque ese día no era uno más. Era el día antes de la traición oficial, el último antes de que Daniela y César firmaran el traspaso del poder. Y Gerardo no pensaba quedarse viendo. El video que había grabado horas antes ya estaba listo. No lo había subido a ninguna red ni lo había compartido con medios. No todavía. Primero, tenía que asegurarse de que todo lo que dijera ahí estuviera respaldado con pruebas. Así que esa mañana, Yasmín salió temprano rumbo a la empresa. No como asistente, no como amiga, ahora iba como espía. Su tarea era entrar, recoger unos documentos originales que aún no habían sido digitalizados y dejar una cámara escondida en la oficina que había sido de Gerardo, ahora convertida en el nido de César. Iba nerviosa, claro, pero decidida. Nadie sospechaba de ella. César la creía leal, o por lo menos neutral. Daniela apenas la notaba. Era invisible para ellos, y eso la hacía más peligrosa. Gerardo se quedó solo en la casa. En la mesa tenía una libreta, una pluma y una carpeta llena de hojas. Eran borradores, ideas, planes. Escribía lento, pero escribía. Estaba armando su defensa, su declaración, su estrategia. No pensaba dejar ni un solo hueco, porque si algo había aprendido en todos esos años como empresario, era que las batallas se ganan en el momento exacto, y ese momento estaba por llegar. A las 11 de la mañana, Ramón llegó a la casa, no con las manos vacías. Traía su laptop, unos sobres gruesos y una cara seria. Saludó a Gerardo con respeto, lo abrazó como un viejo amigo que vuelve del infierno. Luego se sentaron a repasar todo. Lo primero fue lo legal. Ramón ya tenía listos los documentos para anular el poder notarial que Daniela iba a usar el sábado. Lo harían mediante una medida de emergencia, alegando que Gerardo nunca estuvo incapacitado como se decía. Era una jugada delicada, pero si lograban probarlo con videos, informes médicos y testigos, el plan de Daniela se venía abajo. También tenían preparado un documento para convocar una reunión urgente del Consejo Directivo, donde Gerardo reaparecería legalmente como presidente y exigiría revisar las últimas decisiones de la empresa. Ramón decía que si el resto del consejo veía las pruebas, la mayoría se iría en contra de César. A las 12:30, Yasmín volvió. Venía acelerada, con el rostro rojo por el sol y los nervios a flor de piel. Entró con una mochila apretada contra el pecho. Adentro traía copias originales de facturas firmadas por César con nombre falso, documentos de transferencia y, lo más importante, una memoria con el video de esa mañana. Una conversación grabada en la oficina donde Daniela decía, sin saber que la cámara la escuchaba, que si Gerardo aparecía, tenían que desacreditarlo como loco, antes de que alguien le creyera. Eso era oro puro. Gerardo la miró con un orgullo callado. No necesitó decirle nada. Yasmín se sentó frente a él y solo dijo, «Ya tenemos todo. Es ahora o nunca». El siguiente paso era atacar. Gerardo llamó por videollamada a un viejo conocido, Lalo García, periodista de investigación, especializado en escándalos de empresas, político hasta el cuello en chismes de poder. Lo conocía desde hace años. No eran amigos, pero se respetaban. Lalo aceptó la llamada al instante. Al ver el rostro de Gerardo, casi se va de espaldas. Pensaba que seguía en coma, que estaba casi muerto, como decía la prensa. Gerardo fue al grano. Le dijo que tenía una historia, pero no era un escándalo cualquiera. Era algo que mezclaba traición, negocios, cuentas sucias y un intento de quitarle todo. Le prometió pruebas, nombres, documentos, grabaciones. Lalo dudó por un segundo, pero bastó con que escuchara un fragmento del video para ponerse serio. Le dijo, «Si me das todo eso hoy lo saco en el noticiero de las 8».
Gerardo colgó y respiró profundo. Le temblaban las manos, pero ya no del miedo. Era el cuerpo que apenas se estaba recuperando. El alma ya estaba firme, ya no había vuelta atrás. Ramón se fue poco después con los documentos legales. Iba a presentarlos en la corte antes del cierre del día, para que el juez los tuviera listos el sábado en la mañana. Yasmín preparó los archivos digitales, limpió los audios, editó los videos sin alterar nada. Todo tenía que ser claro, legal, sin forma de que lo negaran. A las 6:30 de la tarde, Gerardo estaba listo. Llevaba camisa negra, el rostro serio, la silla de ruedas firme. Yasmín lo grabó frente a una pared blanca, sin adornos, sin distracciones. Esa vez no fue un ensayo, fue el video oficial. A las 7, lo enviaron a Lalo. A las 8:02 salió en cadena nacional. El noticiero abrió con su rostro. Nadie lo podía creer. El empresario en coma estaba vivo, hablando, con pruebas en la mano. Las redes estallaron. Los medios empezaron a buscar reacciones. La empresa de Gerardo fue tendencia. Y lo mejor, ni César ni Daniela sabían que esa bomba les iba a estallar en la cara. Estaban cenando en un restaurante caro, celebrando el día antes del cambio, sin sospechar que su mundo acababa de comenzar a desmoronarse. Gerardo, desde la casa, solo observaba. No sonrió, no gritó, no festejó. Estaba tranquilo. Sabía que esto era solo el inicio del contraataque. Ahora venía lo más difícil, dar la cara en persona. Y eso lo haría mañana, cuando el sol saliera, frente a todos. La noche del viernes terminó con el país entero hablando de una sola cosa. Gerardo Montes estaba vivo. Las redes sociales ardían. Los noticieros repetían el video una y otra vez, y los canales de chismes no daban crédito a lo que estaban viendo. Un hombre que todos daban por medio muerto, reaparecía firme, despierto, con la voz temblorosa pero con palabras filosas, contando una historia de traición, ambición y mentira. Y mientras eso pasaba, en una casa con alberca y ventanales enormes, Daniela y César veían la noticia en una pantalla gigante, con la cara pálida y el cuerpo rígido. No hablaban, solo veían a Gerardo frente a la cámara, contando cómo fingió su coma porque sospechaba de su esposa, cómo descubrió los movimientos de dinero, cómo investigó desde la cama, cómo huyó del hospital, cómo armó su regreso. Daniela soltó el primer comentario, una palabra seca. ¿Cómo? César se levantó del sillón y apagó la tele. Caminaba de un lado a otro apretando el celular como si quisiera romperlo. «Te lo dije», le dijo ella con la voz baja, casi molesta. «Te dije que lo sacamos del hospital demasiado rápido, que no debimos confiar en que estaba completamente fuera. Pero los doctores firmaron los informes», gritó César. «Teníamos todo en regla. ¿Cómo iba a despertar de la nada?» Ella lo miró con desprecio, como si estuviera viendo a un niño torpe. «No despertó de la nada. Estuvo despierto todo el tiempo. Nos oyó, nos vio, nos dejó actuar. ¿Te das cuenta lo que significa eso?» César se dejó caer en una silla. Ya no decía nada, solo respiraba agitado. Daniela, por su parte, tomó una copa de vino, se la sirvió sin prisa y se la llevó a los labios. Dio un sorbo largo. Luego, con una tranquilidad que no combinaba con el caos del momento, dijo: «Si mañana aparece en la empresa, ya no lo podemos detener legalmente, pero si lo desacreditamos antes de que lo reciba el consejo, podemos voltear todo». César la miró. «¿Desacreditar cómo? ¿Con qué?» «Con lo que sea», respondió ella sin titubear. «Lo hacemos ver como un hombre débil, inestable, fuera de sí, que está en shock, que no sabe lo que dice, que tal vez no está bien de la cabeza, que está delirando. Ya sembramos esa idea en algunos correos. Solo hay que reforzarla». El verdadero rostro de Daniela estaba ahí, no el de la esposa perfecta, ni el de la mujer rota por un accidente. No, esa mujer que hablaba con frialdad era otra Daniela, una que no mostraba emociones, una que ya no sentía culpa, una que no tenía planes de detenerse. César, aunque nervioso, asintió. «¿Y si presenta pruebas? Las vamos a negar. Vamos a decir que están manipuladas, que él no tiene claridad. Vamos a decir que finge para no asumir responsabilidades,
que el accidente lo cambió, que el poder notarial fue por amor, por protección. Vamos a usar su historia contra él. Gerardo tenía razón. No se trataba solo de quitarle dinero o una empresa. Lo estaban desapareciendo poco a poco. Y si no hubiera escapado del hospital, si no hubiera grabado ese video, nadie le habría creído. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a pintar los techos de la ciudad, Gerardo también se preparaba. No con corbata ni saco. Se vestía como alguien que va a una guerra. Ropa cómoda, un peinado limpio, la cara rasurada, las manos temblando pero decididas. Ramón llegó por él a las 7 en punto. Yasmín ya estaba lista. Traía una mochila con copias de los documentos, memorias USB y una libreta con los nombres y fechas que podrían cambiar todo. El carro en el que viajaban era sencillo, nada ostentoso, pero adentro viajaba un hombre que venía con todo. Mientras tanto, Daniela y César llegaban a la empresa por separado. Querían mantener las apariencias, la fachada del matrimonio sólido, del amigo fiel. Llegaron con seguridad, saludando, sonriendo. Daniela llevaba un traje blanco. Parecía viuda, aunque el hombre al que daba por muerto venía en camino. Dentro de la empresa, las cosas estaban tensas. Muchos empleados habían visto el video. Algunos no sabían si creerlo. Otros estaban en shock. Había quienes lo celebraban en silencio. Otros, con miedo, no decían nada. Pero todos sabían que esa mañana algo grande iba a pasar. A las 9, estaba programada la junta extraordinaria para oficializar el traspaso de poder. Daniela pidió que se reunieran en la sala principal. Estaban todos los directivos, los accionistas principales y hasta el notario. Pero antes de que comenzaran, una voz interrumpió desde la puerta. «No firmen nada». Todos voltearon al mismo tiempo, y ahí estaba, Gerardo, en silla de ruedas con la frente alta, flanqueado por Ramón y Yasmín. Su entrada fue un golpe seco al corazón de los presentes. Algunos se pararon, otros se taparon la boca. Daniela solo lo miró sin expresión. César dio un paso atrás. Gerardo no pidió permiso. Entró con fuerza, como si aún tuviera el mando. Sé que muchos de ustedes pensaban que yo estaba muerto en vida. Sé que les dijeron que no podía hablar, pensar ni decidir. Pero aquí estoy, vivo, consciente y con todo en orden. Se hizo un silencio largo. Daniela cruzó los brazos. Gerardo, ¿qué estás haciendo? Deberías estar recuperándote. No estás listo para esto. Estoy más listo que nunca, respondió él. Y estoy aquí para evitar que me quiten lo que me pertenece, lo que construí con años de esfuerzo, lo que ustedes, miró a César, intentaron robar. Ramón entregó al consejo los documentos legales, la orden judicial para suspender el poder otorgado a Daniela. El video fue mostrado en una pantalla. Las pruebas empezaron a pasar de mano en mano. Las caras comenzaron a cambiar. Y mientras eso pasaba, Daniela no se inmutaba. Gerardo la miró directo a los ojos. Te amé, te confié mi vida, y tú la usaste para cavar mi tumba. Pero aquí estoy, no como víctima, sino como hombre. Y no vengo a rogar, vengo a recuperar lo mío. En ese instante, uno de los miembros del consejo pidió una pausa. Otro dijo que había que votar. Otro más que necesitaban tiempo para revisar todo. Pero lo que ya nadie podía negar era que Gerardo había vuelto, que estaba vivo, que hablaba y que lo sabían todo. En esa sala frente a todos, la doble vida de Daniela empezaba a romperse. Después de la reunión explosiva en la sala principal, el ambiente en la empresa quedó cargado. Nadie sabía bien qué decir, qué hacer, ni de qué lado ponerse. Lo único claro era que Gerardo había vuelto, y su sola presencia ponía nerviosos a todos, porque significaba que alguien mentía y que las consecuencias estaban por caer. Mientras los miembros del consejo se reunían a puerta cerrada para revisar los documentos que Ramón les entregó, Gerardo, Yasmín y César fueron citados a otra sala, más pequeña, con un auditor externo presente. Se trataba de un procedimiento de emergencia para revisar los movimientos financieros que habían provocado la alerta interna. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que ese momento era decisivo. O César y Daniela lograban sostener su versión, o quedaban expuestos. Daniela se presentó media hora tarde.
Llegó sola, con su carpeta de siempre, como si nada estuviera pasando. Saludó a los presentes con un buenos días seco. Se sentó frente a Gerardo y le sostuvo la mirada sin parpadear. La frialdad que traía encima ya no era una máscara, era su escudo. El auditor, un tipo serio de apellido Suárez, explicó el procedimiento. Revisarían 3 bloques de información: transferencias bancarias, movimientos de acciones y acceso a cuentas privadas. Todo con base en los últimos 6 meses. Gerardo pidió hablar primero. Durante ese tiempo, dijo con voz firme, mi estado de salud fue usado para justificar decisiones que nunca aprobé. A través de un poder notarial, se firmaron transferencias que no autorizo. Quiero demostrarlo. El auditor asintió. Empezó a mostrar en la pantalla una serie de movimientos registrados desde la cuenta empresarial de Gerardo. Aparecían transferencias millonarias a 3 compañías proveedoras. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero cuando Ramón presentó los reportes de Hacienda, descubrieron que las 3 empresas eran falsas. No tenían oficinas, no tenían empleados. Solo estaban registradas con una dirección fantasma y habían sido creadas por la misma persona, un tal Emilio M. Gerardo se tensó al escuchar ese nombre. Miró a Yasmín y ella solo le respondió con un gesto. El mismo remitente que aparecía en los correos extraños. Ahora tenía nombre: Emilio Mijares. ¿Quién es Emilio Mijares?, preguntó Suárez. Un fantasma, respondió Ramón, pero el verdadero autor detrás de los desvíos. Daniela intervino por primera vez. Eso no prueba nada. El señor Mijares puede ser un proveedor nuevo. No tienen forma de ligarlo con nosotros. Gerardo entonces sacó un documento. Era una copia firmada digitalmente, con fecha y hora. Mostraba una autorización enviada desde el correo de César para depositar a una de esas empresas, en nombre de Daniela. Esta orden la emitió tu amante, le dijo Gerardo, sin suavizar nada. Con tu aprobación, ¿sigues negando que no sabías? Daniela no contestó, solo miró al auditor, como si esperara que la defendiera, pero el hombre siguió leyendo, impasible. Luego pasaron al tema de las acciones. Suárez proyectó en pantalla un traspaso del 15% de los títulos de Gerardo a un fideicomiso con base en Islas Caimán. Aparecía como si él lo hubiera solicitado en enero. La firma era digital. Todo parecía legal, hasta que Ramón mostró el contrato original de fideicomiso, con una firma falsa. Compararon la firma con otros documentos anteriores de Gerardo, y las diferencias eran claras. Esa firma no es mía, dijo él, y luego agregó. Ni siquiera me encontraba consciente ese día. César intentó intervenir. Eso no prueba que lo falsificamos nosotros. Pudo haber sido alguien más. Ramón se levantó con calma, sacó un USB de su mochila, lo conectó y mostró una grabación de una cámara de seguridad, donde se veía a César reunido con un joven desconocido en un café. El joven era un falsificador de documentos digitales, buscado por la policía. En el video, César le entregaba una carpeta y recibía una memoria a cambio. El silencio en la sala fue brutal. Daniela soltó una carcajada sin gracia. ¿Y qué? ¿Van a creerle a un video editado? Esto es una persecución. Es claro que lo están haciendo para evitar que firmemos mañana. Gerardo está enojado porque lo superé. No estoy enojado porque me superaste, respondió él con la voz baja. Estoy decepcionado porque no solo me traicionaste, me querías desaparecer. El auditor, sin levantar la voz, dijo, necesito una copia de todo esto, y tengo que hacer un informe para el consejo, pero eso no era todo. Yasmín se puso de pie, abrió su mochila y sacó un sobre. Adentro venía una hoja con información bancaria reciente. La puso frente a todos y habló sin miedo. Este documento muestra que la señora Daniela abrió una cuenta personal a su nombre de soltera, donde depositó más de $2 millones en menos de 3 meses. Todos los depósitos vienen de cuentas ligadas a esas empresas fantasma. No son gastos de operación, son desvíos personales. Daniela intentó decir algo, pero ya era tarde. Todos en la sala la miraban diferente. César se levantó como si quisiera irse, pero en ese momento entraron 2 hombres del equipo de seguridad de la empresa. Uno de ellos dijo,
El consejo solicitó que nadie salga del edificio hasta que se determine qué hacer. Hay una reunión urgente en 10 minutos. Quieren que estén todos presentes. Gerardo miró a César y luego a Daniela. Ya no eran tan fuertes como antes. Ya no se veían seguros. Los números los habían delatado. Los movimientos que creían invisibles estaban ahora en pantallas gigantes, revisados por todos. Ya no había forma de esconderse. Y así, con las pruebas sobre la mesa, la traición que habían armado con tanto cuidado se desmoronaba. No por un escándalo ni por un grito. Se caía sola con datos, fechas y cuentas. Porque al final, las mentiras también dejan huella. Esa mañana la empresa no parecía una oficina, parecía un tribunal. Después de que salieron a la luz los documentos, las transferencias ilegales, las firmas falsas y los videos, todos los que alguna vez habían confiado en Daniela y César ya no sabían qué hacer ni qué decir. En el ambiente no se respiraba miedo, se respiraba tensión, como si todo estuviera a punto de reventar. Gerardo estaba en una sala alterna, acompañado por Ramón y Yasmín. Aunque por dentro todavía tenía el cuerpo agotado, la cabeza le funcionaba mejor que nunca. Tenía los ojos fijos en la puerta. Esperaba que el consejo directivo terminara su reunión privada para decidir si le devolvían el control total de su empresa o si lo dejaban fuera. Había confiado todos sus años de esfuerzo en un grupo de personas que ahora tenían su futuro en la mano, pero ya no podía hacer más. Lo había dicho todo, lo había demostrado todo, y ahora tocaba esperar. Del otro lado del edificio, Daniela caminaba como fiera enjaulada dentro de una oficina cerrada, con César sentado frente a ella, sudando frío, revisando su celular como si fuera a recibir un mensaje que lo salvara. ¿Por qué lo grabaron? ¿Por qué no cuidaste eso?, le gritó Daniela furiosa. Yo no sabía que había cámaras ahí. Me citó ese tipo en un café. ¿Cómo iba a saber que lo estaban siguiendo? Daniela se tapó la cara con las manos, como si con eso pudiera borrar el desastre. Luego volvió a girarse hacia él. Si el consejo nos deja fuera, se acabó. Todo. El dinero, las acciones, los contratos con los extranjeros. Todo. César se acercó a la ventana y miró hacia abajo. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos. Si ellos hacen una jugada, nosotros otra más fuerte. Fue ahí cuando Daniela sacó su celular, marcó un número y dijo una frase que cambiaría todo. Activa los contratos. Ya. Lo que Gerardo no sabía, y Yasmín apenas sospechaba, era que Daniela tenía un plan B guardado para cuando las cosas se complicaran. Había firmado 4 contratos paralelos con empresas extranjeras, donde ofrecía vender proyectos en construcción a cambio de depósitos por adelantado. Esos documentos estaban listos para activarse si perdía el control de la empresa. La jugada era sucia. Si no podía quedarse con el poder, al menos iba a vaciar los activos. A las 11:30, la puerta de la sala donde estaba Gerardo se abrió. Entró uno de los miembros del consejo, un hombre de edad, serio, con cara de pocos amigos. Llevaba un sobre en la mano. La reunión terminó. El consejo tomó una decisión. Ramón y Yasmín se pararon. Gerardo se mantuvo firme en su silla de ruedas con las manos sobre las piernas. El hombre lo miró directo. Se ha restablecido oficialmente tu posición como presidente del consejo, y queda suspendido todo poder legal otorgado a tu esposa hasta nuevo aviso. Gerardo asintió, sin decir nada. No sonrió, no levantó los brazos, no celebró. Solo se permitió soltar un suspiro, uno largo, uno que traía semanas guardado. Pero, agregó el hombre, también se notificó al juzgado, y las autoridades van a intervenir. Esto ya no solo es un asunto interno, hay indicios de fraude y suplantación de identidad. Esa última frase no la esperaban. Minutos después, 2 agentes de la fiscalía llegaron al edificio. Nadie los había visto entrar. Subieron directo por el elevador privado, con carpetas en mano y cara de no querer perder tiempo. Iban a interrogar a César y a Daniela, ya no como empleados, ya no como socios, como sospechosos. Los llevaron a una sala especial dentro del mismo edificio, una con cámaras. Los separaron. Primero hablaron con César, le leyeron sus derechos. Le explicaron que el uso de firmas falsas,
El movimiento de dinero a empresas inexistentes y la venta ilegal de acciones eran delitos graves. César temblaba, negaba, decía que lo engañaron, que solo seguía órdenes, que Daniela era la cabeza, que él solo ayudaba. Cuando entraron con Daniela, ella se veía distinta, más dura, más fría, casi desafiante. No negó nada, pero tampoco aceptó. Respondía con frases cortas, con palabras medidas. Sabía jugar ese juego. ¿Está diciendo que su esposo firmó todo con plena conciencia? Estoy diciendo que él me dio la confianza. Si después se arrepintió, no es mi culpa. ¿Y cómo explica las transferencias? Pregúntenle a César. Él se encargaba de eso. Mientras tanto, en la oficina principal, Gerardo estaba firmando los documentos que lo devolvían al control de su empresa. No hablaba, no bromeaba. Estaba serio, concentrado, volviendo a su lugar. Yasmín estaba a su lado. Ramón revisaba cada cláusula. Nadie confiaba ya en nadie. Afuera, los medios empezaban a llegar. Cámaras, micrófonos, reporteros. La noticia de su regreso se había esparcido como pólvora. Todos querían una declaración, una imagen, una frase para los titulares. Pero Gerardo no salió. Aún no. Sabía que todavía faltaba una pieza, porque mientras firmaba, recibió una alerta en su celular, una notificación bancaria. Daniela había intentado mover fondos a una nueva cuenta, a nombre de EM Holdings. La guerra no había terminado. Y ahí, entre firmas, fiscales y verdades a medias, Gerardo entendió que esto ya no era solo una traición de pareja ni un robo empresarial. Era una guerra bien planeada, una donde su enemigo ya no era uno solo. Era un sistema disfrazado de familia, amistad y confianza. Y si quería ganar, tendría que pelear hasta el último segundo. Sábado, 6:38 de la tarde. El cielo empezaba a ponerse naranja sobre la ciudad. Todo parecía calmo por fuera, pero por dentro, especialmente en el salón de eventos de un hotel de lujo en Polanco, se cocinaba algo fuerte. Un encuentro programado con la excusa de una junta con inversionistas extranjeros. Una de esas donde se muestran gráficas, se reparten sonrisas y se firman contratos bajo la mesa. Pero esta vez no era eso. Esta vez era una trampa. La invitación había sido enviada desde un correo que César conocía bien. Un contacto directo con una supuesta empresa de Miami que ya había estado en pláticas previas para comprar proyectos de construcción en preventa. El mensaje decía que estarían en México solo por una tarde y que querían cerrar el trato con él y Daniela personalmente, sin abogados. Solo ellos, en confianza, como ya habían hecho otros negocios. Daniela fue la primera en decir que sí. Quería cerrar ese trato como fuera. Después de todo lo que había pasado en la empresa, después de que Gerardo reapareciera, después de que el consejo la suspendiera, necesitaba moverse rápido. Ella sabía que ya no podía ganar dentro, así que pensaba ganar por fuera, con contratos que no estaban ligados directamente a la empresa, sino a ella como supuesta representante de esos proyectos. Estaban mal firmados, sí, pero el dinero entraría a otras cuentas, y para ella eso era lo único que importaba. César, más nervioso, dudó, pero Daniela lo convenció. Nos vamos por la libre. Ese dinero no lo tocan ni Gerardo ni sus abogados. Lo sacamos, lo movemos y luego nos desaparecemos. No hay forma de que nos sigan la pista. La cita era a las 7:30 de la noche. El hotel, elegante pero discreto. El salón reservado a nombre de una empresa falsa. Gerardo había movido todo con precisión, desde la invitación, el lugar, el supuesto contacto extranjero, los meseros, hasta los asistentes. Nada era real, todo era parte del plan. Yasmín estaba en una habitación contigua, vestida como parte del personal del evento. Ramón ya se encontraba en el salón, disfrazado como uno de los inversionistas. En una esquina, una cámara grababa todo. Afuera, 2 patrullas sin logos esperaban instrucciones. La trampa estaba lista. A las 7:28, Daniela y César llegaron. Él con saco claro, ella con vestido negro, elegante, segura, con el cabello suelto y el rostro impecable.
Nadie imaginaría que estaba entrando al lugar donde le iban a caer encima todos los errores que cometió. Caminaban confiados. Saludaron a un par de personas que no conocían. Pensaron que eran empresarios. Se sentaron frente a una mesa con una carpeta negra encima. Adentro, según ellos, estaban los contratos que firmarían. Daniela se arregló el cabello. Sonrió como si estuviera por cerrar el trato del siglo. César no dejaba de mirar a todos lados, medio incómodo, pero sin atreverse a decir que algo andaba raro. A las 7:36, una puerta se abrió al fondo. Daniela giró la cabeza. Su sonrisa desapareció. Gerardo entró caminando, sin silla de ruedas, sin apoyo, con paso lento pero firme, con los ojos fijos en ella. Vestía una camisa blanca, sin corbata, con las mangas dobladas. Atrás de él venían dos agentes de la fiscalía, Ramón y una mujer con traje oscuro que nadie conocía, la nueva auditora financiera asignada al caso. El salón se congeló. Nadie respiraba. César se levantó de golpe. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí?» Gerardo no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro del salón. Miró a todos los presentes. Luego se giró hacia Daniela. «Gracias por venir. Era importante que estuvieran los dos». Hizo una pausa. «Porque esto se terminó». Daniela apretó los dientes. «No puedes acusarnos sin pruebas. Todo esto es una payasada». «¿Sin pruebas?» Gerardo levantó una memoria USB y la puso sobre la mesa. «Aquí están los contratos que intentaban firmar hoy. No tienen validez legal. Usan firmas falsas. Representan proyectos con licencias que ya no existen. Son contratos de fachada. Lo único que buscan es sacar dinero antes de que los investiguen». La auditora tomó la palabra. «Ya tenemos el rastro del dinero. Cada transacción, cada cuenta, cada empresa fantasma, todo lleva a ustedes». Daniela se mantuvo callada. César se puso pálido. «Esto no tiene validez. Nos están acusando sin orden», dijo él casi suplicando. La mujer del traje oscuro sacó una carpeta. «Aquí está la orden, formal, firmada por el juez esta mañana. Se los acusa de fraude, falsificación de documentos y desvío de recursos». En ese momento, los agentes se acercaron. Daniela se levantó. «No. Esto no puede estar pasando. Todo esto fue armado por él. Él fingió estar en coma. Él nos manipuló». Gerardo se le acercó. No para burlarse, no para humillarla. Le habló con una voz firme y clara. «Tú me enterraste en vida, Daniela. Me diste por muerto. Me usaste. Te llevaste mi confianza, mi dinero, mi empresa, y lo hiciste con frialdad, sin culpa. Hoy no te estoy vengando. Te estoy poniendo frente a lo que hiciste». Los agentes le pidieron que se girara. Daniela empezó a gritar. «Esto no se va a quedar así. Tú también vas a caer, Gerardo. Vas a ver». César no decía nada. Solo se dejó esposar sin resistencia. Mientras los sacaban del salón, todos los presentes guardaban silencio. Algunos grababan, otros solo observaban, pero había algo en común. Nadie defendía a los culpables. Gerardo se quedó ahí parado, respirando hondo, sintiéndose más ligero. No era alegría, no era triunfo, era justicia. Una justicia que había esperado, planeado y ejecutado paso por paso. Sin violencia, sin odio, solo con verdad. Yasmín entró al salón. Lo miró a los ojos. Él le dio una leve sonrisa. «Listo», le dijo ella, casi en un susurro. «Ya pasó». Él asintió, pero por dentro, ambos sabían que algo faltaba, porque lo más fuerte aún no se revelaba. La noticia no tardó ni una hora en explotar. A las 8:42 de la noche, los primeros portales digitales ya hablaban del arresto de César Ramírez y Daniela Ríos, acusados de fraude millonario, falsificación de documentos y lavado de dinero. Para las 9:15, los noticieros en vivo ya tenían imágenes del momento exacto en que los agentes los esposaban en el salón del hotel. La cámara de uno de los asistentes, que se coló en redes sociales, mostró a Daniela gritando que era inocente, mientras César solo bajaba la cabeza y se dejaba llevar. Las redes ardieron. Todo el país hablaba de lo mismo. No era solo el escándalo de un matrimonio roto o una traición empresarial. Era la historia de un hombre que fingió estar en coma para desenmascarar a quienes intentaron destruirlo, y ahora los ponía frente a todos,
sin filtros. En la televisión, los conductores no se ponían de acuerdo entre si Gerardo era un genio, un loco o un sobreviviente. Algunos lo llamaban el empresario resucitado, otros, el hombre que venció desde una cama. Pero lo único en lo que todos coincidían era que jamás se había visto algo así. Esa noche, la imagen de Gerardo dio la vuelta al país. Su cara seria, caminando lentamente hacia la mesa donde estaba su esposa con los contratos falsos. Su voz firme, sus palabras directas, lo comparaban con escenas de películas, con giros de series, pero lo suyo no era ficción, era su vida, era real. Mientras todo eso pasaba afuera, en los pasillos de la fiscalía, se vivía otro tipo de tensión. Daniela y César fueron llevados por separado a rendir declaración. Los dos sabían que no podían escapar. Las pruebas estaban por todos lados, los correos, los videos, las cuentas, las firmas, las grabaciones, pero cada uno tenía su estrategia. César, quebrado por completo, empezó a hablar desde el primer minuto. Dijo que Daniela lo había manipulado, que fue idea de ella fingir que Gerardo no iba a despertar, que lo presionó para firmar cosas, para moverse en la empresa como si nada, que el plan del dinero, los contratos falsos y las empresas fantasma eran cosa de ella. Se presentó como un peón, como una víctima más. Daniela, en cambio, no lloró, no pidió perdón, no se mostró débil, se mantuvo recta, con la mirada firme, sin bajar la cabeza ni una sola vez. Dijo que ella no falsificó nada, que todo lo que firmó fue por confianza, que Gerardo era un hombre controlador, que la tenía anulada como mujer, que no era extraño que hubiera buscado amor y seguridad en otro lado. Dijo que todo lo que estaba pasando era una venganza, un show armado por su exmarido para hacerla ver como una traidora y librarse del escándalo. Pero las pruebas hablaban por sí solas, y mientras ellos se defendían como podían, Gerardo no daba entrevistas, no aparecía en televisión, no se paraba frente a las cámaras. Se encerró en su casa, en silencio, con Ramón y Yasmín, revisando cada documento, asegurándose de que no quedara ningún cabo suelto. No quería escándalos, quería justicia total, pero eso no lo salvó del acoso. Afuera de su casa había reporteros día y noche. Querían saber cómo se sentía, si estaba enamorado de su asistente, si planeaba demandar, si pensaba volver a dirigir su empresa a tiempo completo. Todos querían saber más. Todos querían convertir su historia en contenido viral. Yasmín lo notaba molesto. ¿Quieres que diga algo por ti?, le preguntó una tarde. No, ya hablé lo suficiente. Lo que tenía que mostrar ya lo mostré. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del escándalo, apareciera alguien más. A las 11 de la noche, el canal de noticias más visto lanzó una entrevista exclusiva. Un rostro que no se había visto desde el inicio de todo. Emilio Mijares, el mismo que aparecía como dueño de las empresas fantasma, el que firmaba como EM, el que daba órdenes desde la sombra. Gerardo y Yasmín vieron la entrevista en silencio, desde el sillón. El periodista explicaba que Emilio se había entregado voluntariamente a las autoridades para declarar. En la grabación, se le veía tranquilo, con una sonrisa cínica. Sí, fui parte de esto, pero no fui yo quien lo empezó. Me buscaron, me ofrecieron dinero, les enseñé cómo moverlo sin dejar rastro. Daniela me pagó por eso, y César también. Yo solo hice lo que me pidieron. Cuando el periodista le preguntó si conocía a Gerardo personalmente, Emilio sonrió. No, nunca lo vi, pero sabía todo de él. Lo tenían bien estudiado. Sabían sus rutinas, sus cuentas, hasta su forma de firmar. Y luego soltó la frase que dejó helado a todo el país. Ah, y hay algo más. Daniela no quería solo su dinero, quería que se muriera. Me lo dijo una vez, en una llamada. Si Gerardo no despierta, mejor para todos. Y se rió. Gerardo se quedó callado. Yasmín bajó el volumen de la tele y lo miró. ¿Estás bien? Él no respondió. Solo se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó ahí, viendo las luces de la ciudad. Por primera vez, más allá del coraje y la decepción, sintió miedo, porque no era solo una traición amorosa, ni un intento de robo, fue algo más oscuro,
más calculado, un deseo real de que no volviera, de que su vida terminara, y si no lo hizo, no fue por compasión, fue porque no se pudo. Afuera, el país seguía hablando de él. Dentro, Gerardo no pensaba en fama, ni en entrevistas, ni en ganar. Solo pensaba en cómo fue que terminó tan cerca de gente capaz de tanto. Y lo peor es que aún quedaba una verdad más por descubrir, una que ni él imaginaba, una que no venía de sus enemigos, sino de alguien muy, muy cerca. Pasaron 3 días desde la trampa en el hotel y todo seguía en llamas. Las noticias no paraban. Los videos, los titulares, los análisis. Cada canal tenía su versión. Que si Daniela había planeado la caída desde antes del accidente. Que si César era solo un peón cobarde. Que si Gerardo era un genio o un loco. Que si Yasmín estaba enamorada en secreto. Todos opinaban, todos decían saber más que los demás. Pero en la vida real, en la casa de Gerardo, el ambiente era otro. Silencio, café amargo, papeles apilados, una calma que no tenía nada de paz. Ramón iba y venía con abogados. Yasmín no se despegaba de su computadora y Gerardo no hablaba mucho, solo pensaba. La empresa ya estaba nuevamente bajo su nombre. Se había ordenado congelar las cuentas donde se había movido dinero ilegal, y el fideicomiso falso había sido anulado. Los empleados que fueron despedidos injustamente por César estaban regresando. Todo se estaba reacomodando poco a poco, pero Gerardo no celebraba. No sentía que hubiera ganado. Se sentía vacío. Una mañana se encerró en su oficina casera y bajó todas las cortinas. Solo se escuchaba la lluvia afuera. Se sentó en su sillón de siempre y abrió una caja de madera que llevaba años sin tocar. Adentro tenía fotos de su boda, cartas antiguas, recuerdos de cuando él y Daniela eran otros, más jóvenes, más inocentes, menos rotos. Miró una de las fotos donde ella lo abrazaba con fuerza, de esas donde la mirada no se finge. Y por primera vez en mucho tiempo, se le salió una lágrima. No por ella, sino por él. Por todo lo que había permitido. Por cómo dejó de ver lo que tenía delante. Yasmín entró horas después, sin hacer ruido. Le llevaba un té, como siempre. Lo vio ahí sentado, con las fotos encima de la mesa. ¿No quieres que las guarde?, preguntó con cuidado. Gerardo negó con la cabeza. No, las quiero mirar una vez más antes de tirarlas. Ella se quedó en silencio. Lo observó por unos segundos. Sabes que tú no fuiste el único que cambió, ¿verdad? Él la miró sin entender. Daniela también lo hizo, pero no por ti, por ella. Nadie se vuelve así de un día para otro. Uno va tomando decisiones pequeñas hasta que un día ya no puede volver. Tú no le fallaste por trabajar. Ella decidió el camino que tomó, y no lo tomó sola. Gerardo apretó los labios. Yo no soy perfecto, Yasmín. Grité, descuidé. Me fui 1000 veces más de las que debía, y aún así pensé que ella nunca me traicionaría. Yasmín se acercó. Le puso la mano en el hombro. Pensaste que el amor era suficiente, y a veces no lo es. La tarde pasó lenta. El escándalo seguía afuera, pero adentro solo había cansancio. Ramón llegó al anochecer con una noticia que debía ser buena, pero sonó pesada. Daniela va a enfrentar cargos formales. Ya no hay vuelta atrás. César firmó su declaración. La echó para atrás completamente. Emilio también. Van a citar a juicio en los próximos días. Gerardo no respondió de inmediato. ¿Y ella qué dice? Nada. Guarda silencio. Está fría. Como si no le importara. Él cerró los ojos. No porque no le importara, sino porque eso dolía más. Que ni siquiera tratara de pedir perdón, de buscar una explicación, de mostrar un poco de arrepentimiento. Daniela no lloró, no suplicó, no gritó inocencia. Solo se fue apagando, como si supiera que ya no quedaba nada. Yasmín volvió a acercarse con un sobre que le acababan de entregar. Era una carta, escrita a mano, de Daniela. Gerardo dudó antes de abrirla, pero lo hizo. Era corta, 2 párrafos. Nunca pensaste que te perdería, y yo tampoco pensé que te haría tanto daño, pero lo hice. Me cegó el rencor, la ambición, el miedo. Me convencí de que no ibas a volver, y cuando volviste, ya no sabía quién era yo. No espero que me perdones.
Solo que entiendas que no fue por falta de amor, fue por exceso de odio. Cuida tu empresa, cuida a quienes sí te quieren. Y si algún día piensas en mí, no lo hagas con rabia. Hazlo como el hombre que una vez me hizo sentir importante. Esa mujer ya no existe. Y tampoco este capítulo. Se acabó. No había firma. Solo eso. Gerardo cerró el sobre. No dijo nada. Se levantó, fue a la chimenea, prendió un fósforo y la quemó. La vio arder lentamente, consumirse letra por letra. Y con eso, cerró esa historia. El teléfono sonó minutos después. Era el periodista del canal que lo había entrevistado antes. Quería saber si ahora sí estaba dispuesto a hablar, a contar todo en televisión, a compartir su historia con el mundo. Gerardo solo dijo una frase: «Ya la contaron por mí». Colgó. Luego miró a Yasmín, que lo observaba desde la puerta. «¿Y tú qué vas a hacer ahora?», le preguntó. Ella se encogió de hombros. «Lo que tú decidas». «No, Yasmín, lo que tú quieras». Ella se quedó en silencio. No dijo sí, no dijo no, solo lo miró. Y en ese momento, algo cambió en los ojos de ambos. Como si después del caos, por fin estuvieran viendo lo que realmente tenían delante. Pero aún faltaba una verdad, una que Yasmín había escondido, una que podía cambiarlo todo, y que estaba a punto de salir a la luz. Era domingo, el primero en semanas que amanecía sin escándalos nuevos en los noticieros. Los medios ya no estaban acampando afuera de la casa de Gerardo. Los reporteros habían encontrado otros chismes, otras tragedias, otras historias que contar. El país comenzaba a dejar atrás lo que tanto ruido había hecho. Pero adentro de esa casa, el silencio seguía doliendo. Gerardo se despertó más tarde de lo normal. La casa estaba en calma. Ramón había salido temprano, y Yasmín no estaba en la cocina como siempre. Se levantó, se preparó un café solo y caminó hasta el estudio. Sobre el escritorio había una hoja doblada en 4. No estaba ahí la noche anterior. La abrió despacio. Era una nota escrita con la letra de Yasmín. «Voy a estar en el parque donde me contaste lo del coma fingido. Hay algo que tengo que decirte, pero necesito que me mires a los ojos. No es una despedida. No todavía». Gerardo se quedó viendo esa hoja por unos segundos, como si intentara leer entre líneas. Luego dejó el café sobre la mesa, se puso una chamarra ligera y salió sin decir nada. Caminó hasta el parque. No quedaba lejos. Era el mismo lugar donde, semanas antes, le había contado a Yasmín todo el plan. Ese día estaba nublado, y ella lloró. Hoy, en cambio, el sol caía con fuerza. Había niños, parejas, gente paseando a sus perros. Pero en una banca, bajo un árbol grande, estaba ella. Lo estaba esperando. Yasmín se levantó al verlo. Llevaba un vestido sencillo y el cabello suelto. No había rastros del estrés de las últimas semanas. Se veían los dos distintos, más livianos, pero aún con algo guardado. Gerardo se sentó junto a ella. No se tocaron. No se miraron directo al principio. Solo respiraban el mismo aire. «¿Qué pasó?», preguntó él con suavidad. Yasmín metió la mano en su bolso y sacó una carpeta delgada. Se la entregó. Él la abrió. Adentro había una hoja de análisis clínico. El nombre que aparecía arriba era conocido, pero no era de ella. Era de él, Gerardo Montes. «¿Qué es esto?», preguntó confuso. «Es una prueba que pedí hacer por fuera, cuando estabas en el hospital. Yo no confiaba en los informes que daban los doctores contratados por Daniela. Había algo raro. Dijeron que estabas en coma profundo, pero yo sabía que tú no estabas del todo desconectado. Lo sentía». Gerardo seguía leyendo, pero no entendía. «¿Cómo conseguiste esto?». «Una enfermera que conocí me ayudó. Ella fue la que me dijo que a veces tú movías los dedos cuando nadie miraba. Me ayudó a tomar una muestra de sangre. La mandamos a analizar en otro laboratorio, sin que supieran tu nombre completo». Gerardo la miró, ahora más serio. «¿Por qué no me dijiste nada?». Yasmín tragó saliva. «Porque encontré algo más, y no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo». Él apretó el papel. Su corazón empezó a latir más fuerte. «¿Qué encontraste?». Ella lo miró directo a los ojos y lo soltó. «Encontré un rastro de medicamento en tu sangre que no debías tener. Un sedante, uno fuerte.
Se usa para pacientes psiquiátricos. No lo recetó nadie. No aparecía en tus registros. Alguien te lo estaba administrando en pequeñas dosis para mantenerte apagado, sin despertar. Gerardo se quedó helado. ¿Estás diciendo que me drogaban para que no reaccionara? Sí, Daniela o alguien de su parte, durante semanas. Tal vez desde el primer día. No querían que volvieras. Y si lo hacías, querían que lo hicieras lento, confundido, sin fuerza. Él cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. Por dentro sentía que todo lo que ya había descubierto no era suficiente. Había más, mucho más. ¿Y por qué guardaste esto hasta ahora? Porque pensé que ibas a perderlo. Porque cuando le ganaste, cuando la enfrentaste, pensé que tal vez ya no importaba. Pero luego vi cómo te afectó su carta, cómo te dolió saber que te quería ver muerto, y me di cuenta de que necesitabas saberlo todo, no por venganza, por ti, para cerrar bien. Gerardo se levantó, caminó unos pasos hacia la sombra del árbol, con la hoja en la mano. No hablaba, no se movía, solo respiraba, lento, profundo. Yasmín se paró también, se le acercó. Sé que no está bien que lo haya escondido, pero lo hice por miedo. No quería verte más destruido, pero mereces saber la verdad completa. Él la miró, con una mezcla de gratitud y dolor. Gracias, por cuidarme incluso de lo que no quería ver. Se quedaron callados. Ya no había más que decir, pero Yasmín sí tenía una última cosa. Se acercó y le tomó la mano. Ahora que todo esto pasó, tú decides si seguimos caminando juntos o no. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero saber si después de tanta guerra te queda algo de amor, aunque sea poquito. Gerardo la miró, y esta vez sí sonrió. Por primera vez desde que todo empezó. Me queda más del que creía. Ella soltó una risa entre lágrimas, y así, entre la última verdad, el cierre de una traición y el inicio de algo distinto, la historia por fin terminó. No como un cuento de hadas, sino como la vida misma, con heridas, pero con esperanza, con verdades crudas, pero con la posibilidad de volver a empezar.